Si yo no creyera que este país puede cambiar, si yo no creyera en que por fin vamos a vencer esta clase política corrupta, yo no me habría metido en esto. Y yo estaría en los medios de comunicación, en mi trabajo normal. Yo creo firmemente que este país puede cambiar y le pido a la gente que crea en que podemos modificar esto. Estaremos hablando sobre su candidatura, sobre sus propuestas, visión de país, sobre todo lo que implica su paso a la política. Y saludo a Ariel. Ariel, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a usted, Sebastián, a Cristian y a toda la gente que nos está viendo y obviamente a todas las personas que trabajan en Quien. Gracias, Ariel. También saludo a mi compañero Cristian Sandoval, quien nos estará acompañando en este espacio. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buen día, Sebastián. Buen día, Ariel. Un placer tenerlo por aquí para compartir en este espacio, para hablar un poco acerca de su candidatura. Yo quisiera comenzar esta entrevista hablando un poco sobre lo que significa su paso a la política. Usted ha desarrollado una larga carrera en medios como analista, como investigador. Háblenos un poco de lo que significó dar este paso y meterse ya de lleno en política. Mire, Sebastián, fue una decisión muy difícil, yo no se lo niego. Desde Semana Santa comenzaron las llamadas para que me lanzara al Senado. Tuve una conversación larga con Gustavo Petro, después varios dirigentes del Partido Verde estuvieron en mi casa y inicialmente dije que no, después siguieron llamando, dijeron que sí, hace como un mes y medio por un tema familiar, entonces ya había rechazado cualquier posibilidad de lanzarme al Senado. Y la última semana previo al anuncio, pues hubo una gran presión y al final me decidí. ¿Por qué? Yo, pues esa era la pregunta que tenía que responder. Si he mandado tantos políticos a la cárcel, he hecho tantas denuncias desde los medios, ¿qué es lo diferente en Senado? Es como la pregunta que uno se hace. ¿Y por qué dar ese paso? Yo le tengo dos respuestas. No sé si más adelante tenga una más, en un mes, en 2 meses, pero tengo dos respuestas. Mire, yo creo firmemente en que este país va a cambiar. Todos los datos, estadísticas, el nuevo censo electoral, las encuestas me dicen que ese país va a cambiar y yo quiero hacer parte de ese cambio, digamos, esa es como mi vida. Y cuando yo siento que ese país va a cambiar, quiero ayudarlo a que cambie. Y lo segundo es que yo noto en lo que llamamos las fuerzas alternativas muchas propuestas banales, que suenan bien, que no sirven de nada, muchas propuestas banales que suenan bien, que no sirven de nada, pero que no van a cambiar este país. Y entonces también nosotros, digamos, digo nosotros porque somos un grupo de gente, queremos llevar unas verdaderas transformaciones a Colombia. Esa es básicamente las dos respuestas de por qué doy este paso. Ariel, pero ya nos dijiste por qué no coger este primer vehículo que era el pacto histórico. ¿Por qué coger el Partido Verde para apostarle a este cambio? Bien, buena la pregunta. Entonces, para la gente que nos está viendo, yo recibí propuestas del pacto histórico, tuve una conversación con el senador Petro y al final, digamos, fue una conversación muy larga, como de 2 horas. Al final yo le dije al senador, si usted no cierra la lista, porque eso fue antes de que la cerraran, yo pienso en ir por ahí. Lo hablamos y pensamos. Él cerró la lista, entonces básicamente yo en lista cerrada no creo. Uno y dos, yo creo que allá hay mucha gente haciendo cola en el pacto histórico como para yo llegar a romper todas esa militancia. Entonces quedaban varias alternativas, obviamente. Y el criterio para mí es qué es quiénes representan mejor las fuerzas alternativas. Y para mí lo representa el Pacto Histórico y el Partido Verde. Entonces, por eso escogí el Partido Verde. Ariel, escoge el Partido Verde luego, digamos, de decirle no al pacto histórico de Petro. Y más allá de que es una lista cerrada, la del pacto histórico, ¿qué ideas o qué visión de país ve en el movimiento de Petro que también confluyen con sus ideales? Yo creo que tenemos acuerdo en la mayoría de las cosas y hay una diferencia
sustancial o dos diferencias sustanciales. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que vencer esta clase política tradicional y estamos de acuerdo en que hay que vencer el uribismo. Esa es la primera idea. Es decir, la gente que nos está gobernando, para mí, los culpables de que 15 millones de colombianos aguanten hambre, de que el 42% de la gente esté en pobreza o en extrema pobreza, esa es toda esta maldita clase política. Entonces, estamos de acuerdo en que eso hay que vencerlo y particularmente el uribismo. Dos, estamos de acuerdo en que el modelo de sociedad que tenemos no es el modelo que queremos. O es un modelo de sociedad que tiene que ser mucho más equitativo, es un modelo de sociedad donde tienen que caber las diferencias de pensamientos religiosas, sexuales, en eso estamos de acuerdo. Es decir, es una sociedad que tiene que ser mucho más incluyente. Lo tercero en lo que estamos de acuerdo es que todo eso se basa en un modelo de desarrollo que tenga en cuenta las regiones y la diferencia en las producciones regionales que tenemos. En esas tres cosas estamos de acuerdo. ¿Dónde tenemos las diferencias? La primera diferencia yo creo que está en el ritmo y sobre todo en lo que, qué es lo que hay que hacer primero. Y yo creo que ahí tenemos muchas diferencias. Para mí, yo apoyo la renta básica, pero la renta básica no va a solucionar los problemas de inequidad que tiene esta sociedad. Yo apoyo reducirle el salario a los congresistas, eso lo apoyo, pero ahorrarnos 5.000 millones de pesos al año no va a acabar la inequidad de esta sociedad. Eso es 30 segundos del presupuesto nacional al año. Es decir, hay una serie de propuestas que para mí no es lo que va a cambiar este país, sino que son más propuestas para ganar aplausos o likes. Ahí tenemos una diferencia. ¿Qué hacer primero? Y la otra diferencia, que digamos no es una diferencia grande, pero pues que al fin y al cabo es una diferencia, es la forma como se tienen que construir coaliciones. Y para mí, yo creo que para que ganen las fuerzas alternativas hay que sumar pacto histórico, coalición de la esperanza y un sector del Partido Liberal. Si no, no nos alcanza. Entonces yo estoy muy en desacuerdo de esa descuartizada que se están metiendo las fuerzas alternativas. La misma crítica va para el fajardismo, la misma crítica va para un sector de la coalición de la esperanza, que esa guerra en la que estamos los alternativos es no solo estúpida, sino que nos va a llevar a evitar ganar. Básicamente ese es el panorama. Ariel, y bueno, precisamente hablo de una cosa muy importante y es el momento que atraviesa el Congreso en general y de la posición de las personas frente a esa política, digamos, entendida como tradicional. Entonces, ¿por qué o qué significaría para usted entrar o buscar una curul en este momento en el que el Congreso tiene unos niveles históricos de desaprobación? Sí, los niveles de desfavorabilidad del Congreso son casi iguales a los que tiene la guerrilla del ELN, que eso nunca había pasado. Y es cierto que apostar a recuperar la imagen de una institución de esas es muy delicada. Las respuestas son tres, Cristian, rápidamente. La primera es cuando yo dije, ¿por qué voy al Congreso siendo esto una guerra titánica, una batalla titánica? ¿Por qué creo que toca ir? Y recordé una frase que había leído de Malcolm X, un líder negro de los derechos civiles en Estados Unidos. Él dice que el poder solo respeta al poder o el poder solo le cede al poder. Hay que ganar el poder para cambiar las cosas. Ese cuento de la revolución de las cosas pequeñas, ese cuento de que hagámonos, de que todos somos ositos cariñositos, eso es falso. ¿Sí? O sea, aquí para cambiar las cosas hay que ganar y vencer la clase política y sacarlo. Esa es la ecuación de eso. Entonces yo creo que, como les dije, yo creo que esto va a cambiar, creo que vamos a ganar. Y creo que el papel mío es hacer que ganemos. Entonces, primera cosa, porque las cosas en el mundo político cambian con poder. Por eso tomo la decisión. Lo segundo es que yo creo que la gente está pensando mucho en presidencia y poco en Congreso. Y si nosotros no logramos tener, nosotros otra vez, las fuerzas alternativas, unos números en Cámara y Senado, no vamos a poderle cumplir a la gente, así se gane la presidencia. Pues porque hay que aprobar leyes, reformas constitucionales. Entonces la batalla es en el Congreso, no solo en la presidencia. Y lo tercero, porque ese es el juego de las democracias, es decir, puede ser que el Congreso tenga muy mala imagen, pero es
el escenario democrático para cambiar las cosas. ¿Cuál es el tema? Pues que la gente aprenda a votar. Si la gente sigue votando por los Aguilar, por los Cotes, por los Char, por los Géneco o por Dilian Francisca Toro, pues van a tener lo que tienen, o por Pulgar. Es decir, los culpables de que el país esté como esté, claro, uno puede decir, es el Centro Democrático, Duque, que es un inepto, los Char, eso puede ser cierto, pero los grandes culpables es la gente que vota por ellos. Ariel, nos hacen aquí una pregunta en Facebook y es encaminada a esto que usted viene diciendo y es cómo unir el centro y de paso cómo vencer la polarización. Vemos dos fuerzas bastante marcadas y vemos muchos líderes y muchos partidos intentando llegar al centro. Todos quieren llegar al centro, pero hasta el momento no han encontrado la fórmula para unir ese centro. ¿Usted qué opinión tiene al respecto con estas posiciones de centro, derecha, izquierda? Mira, yo lo que siento es, esa qué pregunta tan difícil, pero yo le diría a usted dos cosas. Mire. Lo primero es que creo que todos los que nos hacemos llamar alternativos, que ahora podemos discutir qué significa ser alternativo, pero todos los que nos llamamos alternativos, tenemos que tener una regla de oro. Y es el alternativo que pase a segunda vuelta es el que todos vamos a apoyar. Esa es la regla de oro. El que pase. No discutamos si es Petro, Fajardo, no discutamos. Los que quieran irse con Petro, que se vayan con Petro, los que quieran irse con Fajardo, que se vayan con Fajardo, los que quieran irse con Alejandro Gaviria, que se vayan con Alejandro Gaviria, y ya. Solo hay una regla. En segunda vuelta todos estamos juntos. Con el que pase. Si nosotros logramos entender eso, vamos a evitar canibalizarnos como nos estamos canibalizando entre petristas, fajardistas, verdes, pacto, porque la canibalización solo beneficia al uribismo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, Sebastián, y la gente que nos está viendo es, claro, esto lo voy a decir como analista, no como político, es nadie gana en primera vuelta y nadie gana solo en segunda vuelta. Esa es la regla en estas elecciones. Quiera, no porque yo quiera, porque así va a ser. Bien. Segundo, para que el centro tenga alguna opción, necesitan que esté Fajardo, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria. Eso es lo que dicen las encuestas, eso no es lo que diga yo. Y para que Petro pueda crecer más allá de los 8 millones, necesita demoler al Partido Liberal, como lo está haciendo. Por eso se llevó a Piedad Córdoba, por eso se llevó a Luis Fernando Velasco, y a Roy Barreras y Benedetti, que pues tienen sus orígenes liberales, y seguramente se va a llevar a García Realpe, otro senador liberal. Entonces, esa es la única forma, y que la regla sea en segunda, no van a pasar centro-izquierda, ¿sí? O sea, eso tampoco va a pasar, pasa uno de los dos y pasa alguien de derecha, pues, porque este es un país de derecha. Entonces, esa es la regla de oro. ¿Cómo hacer? Pues no siendo un idiota útil del uribismo, es decir, todos esos fajardistas que pelean con petristas y los petristas que pelean con fajardistas, yo los llamo los idiotas útiles del uribismo, porque lo que hacen básicamente es impedir que hayan coaliciones, impedir que hayan uniones, sabiendo que al final todos necesitamos ir unidos. Y entonces, este es el caso mío. Yo he recibido más ataques de los sectores alternativos cuando anuncio mi candidatura por el verde que del propio uribismo. Y esos sectores no atacan al uribismo, sino me atacan a mí. O sea, es puros idiotas útiles. Ese es como el mensaje de fondo. Ariel, y dice usted precisamente, esto lo digo como analista y no como político. Nosotros conocemos al Ariel analista, al Ariel investigador, al Ariel periodista. ¿Cómo va a ser el Ariel congresista? Es una transición difícil porque cada vez que a mí me preguntan muchas cosas, tengo exceso de sinceridad. Entonces, obviamente, analizar cómo está el país es un tema que siempre es difícil, es una transición que estamos dando. Ahora, creo yo que en el papel de congresista hay como 3 ejes. Está el eje del control político, que es lo que pues, he hecho en medios de comunicación, denunciar corruptos, denunciar casos de corrupción. Eso pues lo vamos a seguir haciendo, porque además es lo que mejor sé hacer. Hay otra cosa y es esto de promover cambios. Nosotros estamos hablando, digo nosotros, es el equipo, de unos 6 pilares de cambio
entre eso está el tema de lucha contra la corrupción, los temas de seguridad, los temas de mujeres, los temas de ambientalismo, los temas de jóvenes, los temas de equidad social. Ahora podemos hablar de eso. Y hay una tercera cosa, pues es ser la voz de los que han sido muy excluidos. Yo pude haberme dedicado a sacar los votos en Bogotá, Medellín y Cali, pero si ustedes han visto mis redes, he estado en todas las regiones del país, pues porque allá formé mi vida de investigador, allá hay un montón de esperanza en mí y yo tengo que ayudar a representar todos esos campesinos del Caguán, los del Putumayo, los del Cauca, que no tienen muchas voces a nivel nacional. Esos van a ser los tres papeles. Entonces, a la gente que me dice, Ariel, que ahora quién va a denunciar, no, pues eso lo voy a seguir haciendo. Le agregamos el tema propuestas y intentar representar a los históricamente excluidos. Ariel, ¿y cómo manejar, digamos, ese miedo, o si es que le da alguna clase de miedo, de pronto de que las personas que siguen sus investigaciones, sus análisis, vean esto, vean esta nueva etapa política como una, digámoslo así, una politización de la información que generalmente se divulga? ¿Cómo manejar esos dos escenarios sin que el uno se mezcle con el otro y manteniendo todavía esa credibilidad que se ha forjado? Yo creo que ese es el gran reto que tengo. Sin lugar a dudas, ese va a ser el reto impresionante. Y es, una vez el jefe, el que fue jefe mío por 14 años, León Valencia, yo una vez hice un tema de una denuncia durísima y yo no la consulté en la fundación y eso nos trajo problemas de seguridad. Y entonces yo pensé que León me iba a decir algo, me iba a regañar o me iba a echar o algo así. Entonces yo una vez le pregunté, hermano, ¿y usted por qué sabe? No me dijo nada. Entonces él me dijo, yo solo lo he hecho el día que el día que la subjetividad ideológica le gana a la objetividad investigativa. Entonces el reto de esto sí es mantener esa objetividad investigativa. Sin embargo, es claro que en el mundo político a veces a uno le ganan las posiciones políticas. Por eso, esa semana que yo definí mi candidatura, rápidamente la anuncié, porque yo dije, pues eso sí es como muy maluco decir mentiras. Por eso ya en mis redes sociales ya soy ex candidato al Senado, así yo no me haya escrito, ya hoy por hoy soy un desempleado, no soy más que eso, porque las elecciones son el 13 de diciembre. Pero yo creo que el ritmo de la vida va a ir dando ese tono de la credibilidad investigativa y el actor político. Ariel, quisiera retomar algo que decía en una de las respuestas anteriores, y era que a veces nos fijamos mucho en las elecciones presidenciales y pues primero son las legislativas que tienen un peso bastante importante en lo que son los 4 años del próximo gobierno. Quisiera que me hablara un poco de este tema. En 2018 el centro llegó dividido y la derecha de los partidos de gobierno pues son mayoría. ¿Cómo analiza ese panorama ahorita que el centro sigue dividido? ¿Cree que pueda pasar lo mismo que pasó en 2018? A hoy estamos en una foto igual a la de 2018, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas estamos en una foto muy parecida. Yo lo que le digo a la gente, quitar los egos y las cosas personalistas de la política es como difícil. Pero yo le digo a la gente, le recuerdo la frase de Gaitán, como que hay que ser superior a los dirigentes, la ciudadanía tiene que ser superior a los dirigentes. Entonces yo lo que siento es, la regla es no hacernos daño, tanto daño, para estar unidos en segunda vuelta. Pero, sin lugar a dudas, hoy estamos repitiendo la misma foto de 2018. Partiendo de que se está, digamos, repitiendo el escenario, quisiera que nos centráramos un poco en lo que fue en 2018 y en lo que puede ser en 2022. ¿Cómo ve esta apuesta que se está haciendo desde su partido a definir si ir a la coalición de la esperanza, si ir al pacto histórico o si dejar en libertad a los votantes? Yo, por lo que le he escuchado, creo que lo veo convencido con la unidad, pero en segunda vuelta. En primera vuelta, ¿cuál cree que es el camino? Yo, digamos, ya poco importa qué creo yo, porque yo creo que la realidad impone algo.
el Partido Verde, por eso no me he querido meter tanto, porque no quiero tomar partido rápido, perdónenme la redundancia. El viernes 5 de noviembre, o sea, ahorita el viernes, en teoría debería tomar la decisión. Hasta donde sé, la decisión es que hay libertad en presidencia. Entonces, los que quieran irse con Petro se van con Petro, los que quieran irse con Fajardo se van con Fajardo, los que quieran irse con Alejandro se van con Alejandro, y los que quieran quedarse callados esperando qué pasa se quedan callados. Entonces, yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. Había otras dos opciones, con un candidato verde que era o Carlos Amaya o Camilo Romero, pero muy poco conocidos. Era también como una especie de situación compleja. Había otros que decían vámonos de una con Petro, otros que decían vámonos de una con Fajardo. Al final creo que lo que entiendo hasta ahorita es que va a haber libertad. En ese escenario, yo tengo que esperar la decisión de que tome el partido, pues, porque si no de una empiezo mi carrera política en doble militancia. Yo ya tengo mi posición, pero esperaré la situación que definen ellos. Si ahora, lo dejaran escoger, ¿no? Usted... O sea, hay tres opciones, que es Petro, solo un candidato verde, sea Maya o sea Romero, o Coalición de la Esperanza. Esas son las tres opciones que hay. O la libertad, que es la cuarta, que es que cada cual hace lo que a bien le parezca. Sobre mis opciones, yo hasta que el partido no tome una decisión, no puedo decir nada porque caigo en doble militancia, pero creería que lo mejor es dejar eso en libertad. Si no, el partido se va a dividir. Y que cada cual vea para dónde quiere coger. Así entrada vemos unas grandes figuras en el Partido Verde. Ariel, usted entra a este partido y qué, digamos, pongámoslo así, ¿qué afinidades tiene y con qué personas llega a tener ese, digamos, un choque ideológico? Es obvio que el caso mío, soy una persona muy crítica, una persona de cambio político, entonces yo me ubico en ese espectro. Por eso, digámoslo así, para mí, quien no esté en el cambio político difícilmente cabe en el proyecto, es como la regla de oro. Con todos los del Partido Verde, con todos me llevo bastante bien, creo yo, pues no sé qué dirán ellos, pero yo con la mayoría me llevo bien. Hay con unos con los que pues no me hablo, pues porque no he coincidido, pero con la gran mayoría me llevo bien. Esa también fue yo creo que al final, muy en el fondo, esa fue otra de las razones que me llevó a escoger el Partido Verde, y es donde tenía como más cantidad de personas con las que yo tenía una muy buena relación. Entonces, en la mayoría del Partido Verde, con todos ellos me llevo bastante bien. Nos preguntan en Facebook, Ariel, ¿qué opina de la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de su administración? Mucha de los ataques que recibí cuando anuncié mi candidatura fue eso. Entonces me dicen, y yo lo tengo que decir, yo conocí a Claudia López en el año 2007, cuando comencé a trabajar en Arcoiris, y mandamos 61 congresistas para políticos a la cárcel. Y yo a ella la conocí como investigadora. De hecho, uno de los libros famosos que se hizo en su momento fue Y refundaron la patria. Entonces, claro, ella es mi amiga, fue mi compañera de trabajo. Eso además es público porque escribimos libros conjuntos y todo. Y sobre su administración, yo creo que Claudia se ha equivocado en varios temas, por ejemplo, el tema migrante, creo que ahí hay una equivocación, el tema que a veces se sale de casillas en las discusiones políticas, eso, pero yo no veo, porque a mí me dicen, Ariel, hable algo de los casos de corrupción de Bogotá, entonces yo digo, pues, ¿cuáles son? Pues muéstremelos, porque pues, no lo entiendo. Entonces, también en esto hay mucha mentira, mucha fake news, pero claro que ha tenido equivocaciones. Ariel, un poco antes de entrar en materia de propuestas y de ideas con las que piensa conquistar el electorado el próximo año, quisiera hablar un poco de cómo ve usted al país en cuanto al continuismo. ¿Usted cómo identifica que es al colombiano de a pie
con respecto a darle su voto a los sectores alternativos o a escoger al menos malo de lo que ya hemos conocido? Yo siento que, digamos, además es el número de las encuestas, el continuismo se mueve entre el 11% y el 20%. Es decir, que más o menos creen que alguien parecido a Duque debería ser el presidente. El otro 80% quieren cambios, pero ahí vienen las diferencias. Hay una gente que quiere cambios súper rápidos, acelerados y por montones. La mayoría de ellos están en el pacto. Y luego hay otro montón de gente que quiere cambios más lentos, más pausados, pero al fin y al cabo cambios, que es lo que se define como toda esa cosa de centro. Por eso es que no es un tema ideológico de izquierda y derecha, y centro izquierda y centro derecha, sino es cambios rápidos y acelerados, cambios pero pausados y continuismo. Entonces yo creo que por primera vez las mayorías están por el cambio. Ahí hay de dónde escoger. Si usted quiere cambios súper rápidos, acelerados, pues va para el pacto. Si quiere cambios más pausados, más negociados, más tranquilos, pues vaya para alguna de las figuras del centro. Es como lo que pareciera que está. No lo digo yo, esa es la encuesta de Polimétrica la que básicamente deja ver eso. Ariel, partiendo de este análisis que hace de que la gente quiere un cambio, centrémonos un poco en el tema de ideas y propuestas. Para 2022, pues es un momento disruptivo y con muchos retos y muchos problemas, pero unos de los principales son la reactivación y la salud. ¿Usted qué propuestas, qué ideas tiene para conquistar al electorado, sobre todo en estas dos áreas que han tomado gran relevancia en los últimos años por la pandemia? Yo creo que el gran tema, no, y no porque yo quiera, sino otra vez porque el país lo impone, el gran tema va a ser el tema de la equidad social y el tema de la recuperación económica, porque la situación es dramática, o sea, 15 millones de colombianos no pueden comer 3 veces al día, o pues el 42% de la población está en pobreza o en extrema pobreza, botamos 2 décadas de desarrollo a la basura. Lo que yo he propuesto, y aquí lo doy muy, les pido unos 2 minuticos en esto para poderlo explicar bien, son como 3 cosas. Lo primero es un plan nacional de empleo de emergencia. En su momento solo están al Mocu siendo alcalde de Bogotá, y es construir obra pública, hospitales, escuelas, bibliotecas y calles, carreteras, y con eso contratamos mano de obra no cualificada. Es decir, que fue la más afectada por la pandemia, la mano de obra no cualificada. Eso es como hacer carreteras a pico y pala, sin meterle mucho tractor ni nada, para que genere mucho empleo y poder adquisitivo. Eso ya se intentó en Colombia, vuelvo y lo repito, en la era Mocus, y funcionó bastante bien. Este plan de empleo de emergencia, además, no lo propongo yo, lo propuso en su momento Cecilia López. Si Colombia hace eso, podríamos tener contratados por más o menos 600.000 personas más, o sea, lo cual es reactivar la economía, reactivar el consumo. Eso es lo primero. Pero eso no me resuelve el tema de los estudiantes universitarios y la gente profesional, donde también hay empleo. Ahí me gusta mucho lo que acaba de hacer España, un plan nacional de empleo público juvenil. Ustedes han visto que el Estado contrata muchos jóvenes por 4 años para darles historia crediticia, un buen sueldo, experiencia profesional y para permitirles pagarles las deudas. Incluso España está dando un bono de renta, es decir, un bono a los que paguen arriendo adicional en ese sueldo. Y eso nos permite solucionar el tema de todo el tema de experiencia profesional, que es lo más duro para los jóvenes, dignifica el trabajo, les da un buen salario y permite tener poder adquisitivo. Claro, ustedes me van a decir, no, hermano, pero si hacemos eso, entonces los partidos políticos se toman esa empleabilidad pública y se vuelve un banco de trabajo. Pues hombre, obvio, ese es el riesgo. Lo que tendríamos que hacer es llamar comunidad internacional, pedirle el favor, por ejemplo, a las Naciones Unidas, a la OIT, que nos ayuden a blindar eso para que no se convierta en un banco burocrático, pero tenemos que hacer algo. Y luego lo tercero es que de los recursos de regalías, ya que hay 20 billones, destinar 3 o 4 a un fondo de emprendimiento, donde 2 billones son para la industria del arte y la cultura. Yo eso no lo llamo economía naranja, perdónenme, pero yo no entiendo todavía eso, sino industria del arte y la cultura, y lo otro para emprendimientos pequeños.
Esas tres cosas sacan a Colombia en 1 año y medio de la crisis que tenemos. Ariel, ha sido clave el papel de los jóvenes en este estallido de protestas que hubo hace unos meses, la mayoría protestando por educación. En materia de educación, que es quizá uno de los temas más importantes en los últimos años y una de las fórmulas que podría hacer que Colombia avance, ¿usted qué propuestas tiene, qué visión tiene, sobre todo con este tema de matrícula cero, del ICETEX, de todos esos temas? Mira, y yo lo digo porque además me tocó a mí. Yo nací en un pueblo que se llama San Bernardo, Cundinamarca, es aquí como a 3 horas de Bogotá. Y allá en el año 98, un narcotraficante que acaba de morir de COVID en la impunidad, obviamente, como todos los bandidos en este país, nos sacó del pueblo, a mi familia. Entonces yo llegué a vivir a un barrio que es era un relleno sanitario, un basurero, el Clar Roma. Y allá me gradué, es un colegio público. En ese momento no había megacolegios ni nada. Y milagrosamente pasé a la Universidad Nacional. Entonces toda mi vida es de educación pública, tanto el colegio como la universidad. Y la maestría también fue en la Universidad Nacional. Entonces, para mí esto sí es del corazón, digamos, porque pues si yo no hubiera tenido estas oportunidades, no estaría sentado aquí con ustedes, ¿sí? No sé dónde estaría, pero no estaría sentado acá. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer en materia de educación son estas 5, aquí otra vez, 2 minuticos, son 5 cosas. Entonces, lo primero, empecemos como las novelas de García Márquez, de adelante para atrás. Entonces, lo primero es sanear las deudas de las universidades públicas, sanear las deudas. La Universidad Nacional, donde yo estudié, tiene una deuda de 80.000 millones de pesos, porque es que no se le incrementa el presupuesto a la universidad. Entonces, por eso la universidad siempre se endeuda, tiene problemas de infraestructura. La universidad tiene 80.000 millones de deuda. Entonces, sanear la deuda y aumentar el presupuesto en 2 puntos. Eso nos permite gratuidad en la matrícula. Gratuidad en universidad pública para la matrícula. Cualquier estudiante que pase a la universidad pública es matrícula cero. Y el Estado le subsidia eso a la universidad. Saneando la deuda y aumentando el presupuesto, podríamos tener, digamos, los cálculos toca hacer un poquitico más serio, pero podemos aumentar 7-8% el nivel de cupos. Entonces, eso es lo primero que nos toca hacer en universidad. Sobre los temas del ICETEX, es una amnistía, obviamente, y esa amnistía va de acuerdo a la situación laboral y profesional que tenga el estudiante. A mí me gusta el tema de la amnistía general, pero pues también entiendo los argumentos de que eso raya en la legislación. Uno lo puede ver, que el Estado subsidie. Ahí, en educación superior. Es mediante educación pública aumentar los cupos. Porque si nosotros seguimos en los otros modelos, usted subsidia la educación privada, lo cual pues puede ser bueno, pero con esa misma plata en educación pública pueden significar el doble de cupos. Entonces, educación pública. Bien. 2, jornada única. El tema de ampliar la jornada única en los colegios, porque perder 3 horas diarias de clase frente a colegios privados hace la diferencia a la hora de acceder a los cupos de educación público superior y genera problemas en la calidad de lo que salga el estudiante. Entonces necesitaríamos ampliar a la jornada única. Que hoy en día esa jornada única es parcial, está siendo tercerizada, pauperizada, pues sí, pues hay que volverla general para todos los diferentes colegios. Lo tercero, y que yo estoy muy preocupado con esto, es el tema de todo lo que es la educación técnica y tecnológica. Nosotros tenemos que despolitizar el SENA. Ahora, ustedes me van a decir, no, hermano, pero es que eso siempre se dice y siempre termina el mando de bandidos. Bueno, sí, pues yo mismo los he denunciado como a Julián Bedoya. Pero la única forma de nosotros bajarle la presión al tema de universidad pública y dar buenos profesionales para un mercado laboral competitivo es fortaleciendo todo el SENA, pero sobre todo quitándole la politización. Hay una cuarta cosa que yo creo que nos toca hacer, y es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en tema de un modelo de educación rural. Eso que dice el acuerdo de paz, que no lo cumplió este gobierno, yo creo que sí lo necesitamos.
Porque lo que estamos teniendo hoy es que el campo se está desocupando y los jóvenes se están yendo a las ciudades, obviamente porque no hay futuro. Entonces necesitamos un modelo de educación rural muy enfocado en la veterinaria, en la agronomía, pues digamos, en lo que hace en el campo. Ahora, hacer eso suena fácil, pero es difícil, pero pues nos toca comenzar por eso. Y una última cosa de las 5 que nosotros necesitamos hacer es todo el tema de orientadores y orientadoras escolares en colegios. Yo creo que la gran pandemia que se nos viene encima es el tema de salud mental. Y me preocupa mucho que los colegios, las ciudades, no se están preparando para eso. Entonces podemos tener muchas conductas o ideación suicida y para eso necesitamos fortalecer los orientadores y las orientadoras escolares. En esos 5 ejes nosotros estamos caminando. Si me pregunta a mí, yo comienzo por el primero de educación pública gratuita con matrícula cero, pagar la deuda para ampliar cupos. Ariel, una pregunta, digamos, ahorita con los escenarios caldeados, aprovechando que también pues hablamos un poco de las recientes protestas a nivel nacional, pues a mí me gustaría saber, porque claro, tenemos un posible escenario de dos polos opuestos buscando alianzas también para derrotar al otro, tanto en presidenciales como en legislativas, pero cómo llevar a la gente a las urnas, ¿no? Porque ese también es el otro gran reto del 2022, teniendo en cuenta pues el precedente de 2018 en el que pues prácticamente no votó sino una población, una parte de la población, una parte muy pequeña. Mira, yo tengo una impresión de eso. Como Colombia está tan en este debate tan profundo, yo creo que mucha gente va a votar, ¿sabes? Yo creo que mucha gente va a votar. Yo creo que vamos a tener digamos, cuando esto era lo mismo, votaba el 42%. Hoy ya estamos sobre el 54, 55. Yo creo que vamos a llegar el otro año al 60% de la votación, lo cual es muy alto para Colombia. Y yo creo que la gente nueva, que el problema siempre era los jóvenes no votan, yo creo que los jóvenes van a votar. Digamos, creo, hay que sacar los indecisos, hay que sacar los abstencionistas a votar. Pero eso es un tema un poquito difícil, pero yo creo que mucha gente va a votar. El miedo mío no está ahí. El miedo mío es que la gente aprenda a votar, porque aprende a votar en dos sentidos. Uno, en marcar bien el tarjetón. En las últimas elecciones se han perdido centenares de miles de votos porque los tarjetones la gente los percibe como complicados. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico ahora que van a haber incluso circunscripciones especiales para las víctimas. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo. Y lo segundo que hay que hacer, que es como el tema central en esto, es que la gente aprenda a identificar sus candidatos. Yo creo que va a haber mucho corrupto en puerco ajeno. Y como esto que van a meter muchas figuras para lavar el partido, la imagen de partidos o de candidatos, como lo que hicieron con Catherine Ibargüen. Entonces, sí, el reto nuestro es decirle a la gente, mire, ese candidato está o esa candidata está apoyado por tal. Es decir, esa pedagogía es como la preocupación mía en Congreso, pero yo creo que va a votar por lo menos el 60% de la población. Yo no creo que vaya a ser la abstención histórica del 40, donde vote el 42, 44, no, creo que esta vez va a votar mucha gente. Aprovechando esta mención al tema de Catherine, quisiera saber, digamos, su opinión respecto a estas elecciones, porque hay varias figuras que se han vinculado a estas candidaturas al Congreso, no solo Catherine Ibargüen, también tenemos personajes de la farándula, especialmente para este 2022, tenemos también a Medescaf, creo que también está con el pacto histórico, tenemos varias figuras. ¿Qué opinión le merece esto en términos generales? Mire, sobre eso digamos, cualquier colombiano se puede elegir y ser elegido. Entonces a mí me gusta que la gente participe. Yo esperaría, por ejemplo, que Margarita Rosa de Francisco fuera la cabeza de lista del pacto histórico. Es una mujer preparada que se lo ha ganado. O sea, eso me parece bien. Solo hay dos temas que sí me preocupan mucho y es, uno, que se dejen utilizar, como lo de Catherine Ibargüen. El partido de la U es un antro de corrupción. Y en ese partido es como el centro democrático, hay que como que pasar por la cárcel para militar en ese partido, cambio radical. Allá pasó el ñoño Elías, Musa Besaile, Pulgar,
este Facundo Castillo que lo acaban de coger preso, a Monsalvo Géneco que lo acaban de coger preso, o sea, todo el mundo va por allá. Entonces, a mí sí, yo sí le tengo mucho miedo a ser utilizado. Entonces yo como que le digo a toda esta gente, no saber, pues no todo el mundo sabe lo que sabe uno pues de ciencia política, pues nadie nace aprendido, pero pues pregunten, ¿sí? O sea, como que pregunten y no se dejen utilizar. Y el otro miedo es el que va a ser candidato, o sea, pregúntese si sabe o no sabe, o al menos si está dispuesto a aprender o no, porque pues esto es para cambiar en serio el país, nosotros no podemos defraudar a la gente. Entonces sí como que uno les dice, no, chévere que se lance, vuelvo y repito, ojalá se lanzara Margarita Rosa de Francisco y si le llega este video, hermana, láncese, hágale. Pero sí, prepararse y sí, también decirle a la gente no se dejen utilizar. Ariel, nos hacen una pregunta aquí en Facebook que va un poco en línea con lo que nos está diciendo, y es que si usted logra llegar al Senado, pero el Partido Verde queda otra vez en la oposición, ¿cómo logrará la voluntad política de los demás partidos para que sus iniciativas puedan ser aprobadas? Porque hemos visto que los proyectos de la oposición básicamente pues nacen muertos porque no hay disposición y no hay voluntad para discutirlos y posteriormente aprobarlos. Eso depende de la ciudadanía. La ciudadanía es la que escoge, porque sí, yo voy a ser un senador y yo puedo sacar un número de votos importantes, pero pues toca que mucha gente saque muchos votos alternativos. Por eso el tema es decirle a la gente, vote por el Partido Verde, ojalá me voten por mí, si no, pues voten por el pacto, pero voten por las fuerzas alternativas. Porque si nosotros no logramos mínimo 40 senadores y unos 60 representantes a la Cámara, no vamos a transformar esto. Así ganemos la presidencia. Bueno, Ariel, yo le agradezco mucho su tiempo. Quisiera que nos dejara un mensaje, sobre todo a quienes nos están viendo y a la persona que reproduzca este video en un momento posterior, de cara a las elecciones, de cara a que participen, de cara a que elijan bien, que conozcan a sus candidatos y también que lo conozcan a usted y que vean esta entrevista para que conozcan sus ideas. Sebastián y Cristian, muchísimas gracias. Y a quién y qué, solo dejar estos dos mensajes. Si yo no creyera que este país puede cambiar, si yo no creyera en que por fin vamos a vencer esta clase política corrupta, yo no me habría metido en esto. Y yo estaría en los medios de comunicación, en mi trabajo normal. Yo creo firmemente que este país puede cambiar y le pido a la gente que crea en que podemos modificar esto. El segundo, vote bien y aprenda por quién votar. Ojalá voten por mí, pero si no, por alguna razón no les caigo bien o cualquier cosa, hay mucha gente bacana por la que quien votar. Les pido solo un favor, no voten por el Centro Democrático, por Cambio Radical, por el Partido de la U, por el Partido Liberal y el Partido Conservador, y el Partido Mira, que son la coalición de gobierno que hoy tiene a este país en esta gran crisis. Y muchísimas gracias.